La voluntad de Dios, sugiero, es más como una brújula que Dios pone en nuestros corazones. Y Él pone esta brújula en nuestros corazones y empezamos a sentir que nos lleva hacia una determinada dirección. Tú comienzas a sentir ese tirón, ese deseo. Desde The People's Church en Toronto, Canadá, el Ministerio Internacional Vive la Verdad nos invita a disfrutar de las enseñanzas del Dr. Charles Spry, quien nos entrega un mensaje fresco y renovador de la Palabra de Dios. Voy a hablar acerca de experimentar la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, verso 27. Esta es la historia del encuentro de Jesús con la mujer de Samaria y comenzaremos en la parte final de este encuentro. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué quieres o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Pero él les dijo a ellos, escucha esto, les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces los discípulos comentaron, ¿le habrán traído algo de comer? Mi alimento, dijo Jesús, es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del que me envió y terminar su obra. Leeremos hasta este punto. Lo que me alimenta, dice Jesús, lo que me sostiene, dice Jesús, es hacer la voluntad de Dios. Una de las preguntas más frecuentes que hacían los estudiantes cuando yo dirigía la escuela bíblica en Inglaterra era ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo entiendo la buena razón de esa pregunta, por supuesto, es una muy buena, pero no sé si sea la mejor pregunta. Yo pienso que una mejor pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? Punto. Como ves, existe una diferencia en la primera pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El enfoque soy yo, mi futuro. Y vemos a Dios como si fuera una gran agencia de empleo, que me conseguirá el trabajo ideal para mí, como si fuera el mejor guía y consejero matrimonial. Él me traerá a la persona correcta, todo lo cual resulta cierto. Pero la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios?, tiene un enfoque totalmente diferente. Se centra en Dios, se centra en las prioridades de Dios en la tierra. Como ves, debemos reconocer que Dios obra en nuestro mundo y el privilegio más grande cualquiera de nosotros podemos tener es unirnos a Él en su obra y llegar a ser parte de su trabajo. El tema central de Jesús, mi comida, lo que me sostiene, lo que me alimenta, es hacer la voluntad de aquel que me envió y finalizar su obra. Lo que me da energía, dice Jesús, es despertarme cada nuevo día y decir que hará avanzar su obra hoy, su agenda para el mundo. La voluntad de Dios es siempre buena, eso es verdad, pero debemos calificarla correctamente. ¿Para quién es buena la voluntad de Dios? Bien, es buena para Dios, para sus planes, para sus propósitos, pero algunas veces no siempre es buena para nosotros. Algunas veces cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y nuestra disposición está a involucrarnos en la voluntad de Dios, esto significa que vamos a participar en cosas que pueden ser buenas para nosotros y buenas para la agenda de Dios, pero que serán costosas, tal vez difíciles para nosotros. Recuerden que en el jardín de Getsemaní el Señor Jesucristo, antes de su arresto y crucifixión, oró y dijo, si es posible, quítame esta copa, no obstante que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hizo, la voluntad del Padre era que su Hijo muriera como sustituto en tu nombre y en mi nombre. No era un buen plan para Jesús, no era bueno para Jesús, era bueno para los propósitos y la agenda de Dios. Pero para Jesús fue algo muy costoso. Esto es verdad, Isaías 53 nos lo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, pero él quedó satisfecho porque
nosotros fuimos los beneficiarios, no porque Él fuera beneficiado. Ahora, por supuesto, el Señor Jesús fue el beneficiario porque Él nos ama y cuida de nosotros. Y cuando tú amas, te sientes satisfecho cuando lo bueno ocurre a aquellos quienes amas. A veces nuestra preocupación por la voluntad de Dios va a trascender lo que va a pasar conmigo, lo que sucederá para avanzar la agenda de Dios en el mundo. Esto es, que es bueno para Él, para sus estrategias. Puede algunas veces ser costoso para nosotros. Tú sabes que hay un dicho que a menudo usamos y es: Dios tiene un maravilloso plan en nuestras vidas. Bueno, eso puede ser verdad, pero lo más cierto es que Dios tiene un plan maravilloso para el mundo. Y si tú deseas ser parte de ese plan para el mundo, es posible que sea maravilloso para ti, puede que no, puede ser costoso para ti, podría ser difícil para ti. Quiero hablar acerca del plan de Dios para el mundo, en el cual tú y yo podemos tomar parte. Porque podemos tener interés en la voluntad de Dios desde una perspectiva egoísta y a veces simplemente decimos: Dios, por favor, muéstrame tu voluntad. Y una vez me la muestres, entonces yo podré decir si es lo que quiero hacer o no. En lugar de decir cuál es tu voluntad. Y punto. Quiero vivir según tu voluntad. Mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió. Y eso quiere decir que me salté una comida, la cual ocurrió porque se había quedado hablando con esa mujer. Eso está bien, estoy sustentado, pero el hecho de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Hoy quiero formular dos preguntas. Primero, ¿cómo puedo saber la voluntad general de Dios? Es decir, la voluntad de Dios para todos. En segundo lugar, ¿cómo puedo saber la voluntad personal de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que me involucra en la estrategia de Dios para el mundo? Si vamos a conocer la voluntad personal de Dios, primero tenemos que entender la voluntad general de Dios. Puesto que la voluntad personal de Dios para tu vida y la mía solo puede encontrarse dentro del contexto de voluntad general de Dios para el mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos? Hay 4 puntos que las Escrituras se refieren como la voluntad de Dios. Te los voy a mencionar sin mayores comentarios sobre ellos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Déjame ver qué verso es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el verso 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados. O como lo dicen algunas traducciones, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El contexto en el que Pablo escribe esto es hablando de la inmoralidad sexual. Y él dice: la voluntad de Dios es que se aparten de la inmoralidad sexual, que aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo de manera que seamos santos y honorables, no en pasiones lujuriosas como los paganos. Lo puedes leer en el contexto allí. Es la voluntad de Dios que tú seas santo. Así tú dices, y yo digo: quiero acortar camino en esto. No me importa lo que Dios diga acerca de esto. Yo tengo mi propia agenda en esta área de mi vida. Te diré algo. Puedes olvidarte de la voluntad personal de Dios para tu vida. Porque nunca conoceremos su voluntad personal a menos que tomemos seriamente el hecho de entender y hacer la voluntad general de Dios para todas las personas. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Eso es lo que dice en Tesalonicenses 1, 4, verso 3. En 1 Tesalonicenses 5, 18, él menciona allí el segundo punto considerado como la voluntad de Dios para ti. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Ahora dice, en cada situación esta es la voluntad de Dios: dejar de quejarse y empezar a dar gracias. Tú aprendes a vivir con lo que voy a llamar una actitud de gratitud. Das gracias en todo. Tú dices: Padre, a mí puede no gustarme, pero te doy gracias en esta situación. Y puedo confiar en que tú estás llevando a cabo tus propósitos en mi vida. No me amargo con quejas acerca de mis circunstancias. En Colosenses capítulo 3, 17 dice: todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. La señal que alguien está viviendo la voluntad de Dios es que todo lo que hace lo hace en el nombre de Jesús. Esto quiere decir que actúa bajo su autoridad y da gracias en todo. Aun cuando las cosas fallan, dice: Padre, yo te doy gracias en esta situación. Esta es la voluntad de Dios para ti, él dice. El tercer punto que dice está en 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 13 al 15. Permítame leerlo. En 1 de Pedro capítulo 2, él dice aquí:
Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Escucha esto, porque es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que tú te sometas a su autoridad. Lo que Pedro dice es, si es el rey, si es la autoridad política constituida, el principio de autoridad viene de Dios y la voluntad de Dios siempre funciona dentro de la sumisión a la autoridad. Y el cuarto punto está en 1 de Pedro capítulo 4 verso 19. Y estas son las únicas 4 cosas donde se dice esta es la voluntad de Dios para ti. Sabemos que hay muchas otras cosas que son la voluntad de Dios, pero estos puntos son específicamente relacionados. 1 de Pedro 4, 19 dice, así pues los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Aquellos que sufren según la voluntad de Dios, el sufrimiento es parte de la vida. Pedro dice, y él estaba escribiendo a personas durante el periodo de persecución que había estallado. A ellos era quienes Pedro escribía. Aquellos de nosotros que sufren, él dice, según la voluntad de Dios, deben continuar haciendo el bien. Estos son los 4 puntos establecidos, que seamos santos. Y la voluntad de Dios siempre implica tu santidad. De todo lo que es profano no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Si hay alguna situación en la que no le puedas decir a Dios, quiero darte gracias en esta situación, esa no será la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es someternos a la autoridad, y eso no significa que siempre obedezcamos la autoridad, porque algunas veces nosotros tenemos que desobedecer las autoridades, como Pedro lo hizo en Hechos 4, como lo hizo Juan. Pero ellos dijeron, nosotros debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Pero su sometimiento a la autoridad fue tal que cuando ellos desobedecieron las autoridades, estuvieron dispuestos a asumir las consecuencias. No se quejaron cuando fueron puestos en prisión. Y que cuando sufrimos no decimos, debe haber algo mal porque yo estoy sufriendo. Esto bien puede ser la voluntad de Dios, porque el sufrimiento a menudo es la voluntad de Dios. Por supuesto, hay muchos mandamientos y declaraciones, los 10 mandamientos, todos son la voluntad de Dios para nosotros, eso lo sabemos. Pero estos son los 4 versos acerca de la voluntad general de Dios. Y la voluntad personal de Dios siempre se encuentra enmarcada entre los parámetros de la voluntad general de Dios, nunca fuera de ellos. No pienses ni por un momento que puedes comprometerte en inmoralidades. Este es el contexto del primer verso. Y decir, esto es lo que Dios desea que yo haga. No lo es. El segundo punto, probablemente para la mayoría de nosotros, enfocado hacia cómo conocer la voluntad personal de Dios, deseo sugerir 5 aspectos que he encontrado útiles en mi propia experiencia. El primero de estos 5 tópicos que quiero mencionar son 5 preguntas. Primera pregunta, ¿qué dicen mis profundas convicciones en una situación? Verán, en el Salmo 37, 4, cuando David dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eso no significa que si te deleitas en Dios, Él te dará todo lo que quieras. Pero mejor, si tú te deleitas en Dios, descubrirás que los deseos de tu corazón serán deseos dados por Dios. La voluntad de Dios, sugiero, es más como una brújula que Dios pone en nuestros corazones. Y Él pone esta brújula en nuestros corazones y empezamos a sentir que nos lleva hacia una determinada dirección. Tú comenzarás a seguir ese tirón, ese deseo que Dios pone. Entiendo que hay personas que no siempre pueden confiar en esos deseos. Yo he encontrado en mi propia experiencia, muy a menudo, que la forma en que Dios me guía más claramente es poniendo ese deseo dentro de mi corazón. Yo trato de seguir lo que yo siento que es como un tirón de mi corazón hacia cierta dirección. En el libro de Hechos 2:17 nos es dicho que cuando el Espíritu Santo se ha derramado en los últimos días, como en el Pentecostés, los hijos profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Esto es lo que Dios pondrá en tu corazón, visiones, sueños, el sentido de dirección. Con frecuencia yo le digo a los jóvenes, pídanle a Dios que ponga visión en sus corazones. Una brújula orientándolos hacia dónde deben ir. Permítame ser hipotético para ayudarles a recordar esto, solo suponiendo que una mañana me desperté con un gran deseo en mi corazón y ese gran deseo es ser misionero en las Islas Canarias. ¿Conoces las Islas Canarias? Son un grupo de hermosas islas besadas por el sol, todas frente a la costa noroccidental de África.
parte de España. Me despierto con ese deseo, ser misionero en las Islas Canarias. ¿De dónde viene ese deseo? Bueno, podría ser de Dios. Es una posibilidad. Podría ser debido al clima frío que estoy experimentando. Esa puede ser otra razón. Podría ser debido a que pasé el día anterior por la agencia de viajes mirando las vitrinas y había un gran cartel de la playa amarilla, agua azul, cielo azul, hermosa luz del sol. Y en esa foto una chica en bikini decía, venga a las Islas Canarias. Y desperté la mañana siguiente con esa sensación, venga a las Islas Canarias. Podría ser que había ido a visitar a un amigo que tiene un canario en la cocina, en una jaula. Y de alguna manera eso se filtró a través de mi subconsciente para convertirse en Islas Canarias. Entonces me despierto en la mañana con ese deseo. Ser un misionero en las Islas Canarias es de Dios, es de la agencia de viajes, es por el clima, es por el canario en la cocina de mi amigo. Todas esas son posibilidades. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Ahora, lo que mis convicciones interiores dicen es subjetivo. Lo que dice la Escritura es objetivo. ¿Qué dice la Biblia? Así que saco mi Biblia y busco en la concordancia, en la C, para ver si dice algo sobre los canarios. Y no hay nada allí. Así que me hago una pregunta. Hay 4 cosas que siempre serán verdad la voluntad de Dios. ¿Puedo ser yo santo en las Islas Canarias? Bueno, puedo intentarlo. ¿Puedo estar agradecido en las Islas Canarias? Creo que sí. ¿Me puedo someter a la voluntad de Dios en las Islas Canarias? Supongo que sí. ¿Puedo sufrir en las Islas Canarias? Tal vez, si tengo que hacerlo. Eso no ayuda del todo. Pero encuentro otro mandamiento, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí está, en Mateo 28. Quizás esto sea totalmente consistente con la voluntad de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Y probablemente en esta etapa podría encontrar un verso que justificara la mayoría de las cosas que quisiera hacer. La mayoría de nosotros probablemente podríamos hacer, pero esto va a ser explícito en las Escrituras. Entonces me pregunto, ¿qué dicen mis convicciones interiores? ¿Qué dicen las Escrituras? La tercera pregunta que me hago es, ¿qué dicen mis circunstancias? ¿Qué me indican? Ahora necesitamos un poco de cautela sobre eso, porque en Proverbios 3, verso 5 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Aunque es verdad que a veces las cosas que Dios nos llama a hacer parecen no ser lógicas, no son las más sensibles en el mundo, humanamente hablando. Pero es muy importante la pregunta, ¿qué me indican mis circunstancias? Entonces me despierto en la mañana con un gran deseo de ir a las Islas Canarias. Me siento en mi cama y busco las referencias bíblicas y encuentro toda clase de cosas que dicen que podría ser correcto. Luego bajo las escaleras y me encuentro con mi primera circunstancia. Es mi esposa, Hillary. Y me dice, es que llevas una maleta, ¿cierto? ¿A dónde vas? Voy a las Canarias. Dios me ha llamado a ser misionero en las Islas Canarias. Y mi esposa, siendo la persona más realista que es, comienza a hacerme algunas preguntas. ¿Cómo va a llegar allá? Voy a ir en un avión. ¿Cuánto vale el tiquete? No lo sé. ¿Tienes dinero? No. ¿Qué idioma hablan en las Islas Canarias? Creo que hablan español. ¿Hablas español? No, solo puedo decir adiós, eso es todo. ¿Conoces a alguien en las Islas Canarias? No. ¿Alguien quiere que estés en las Islas Canarias? No. ¿Qué va a pasar conmigo y los niños? Yo no había pensado acerca de eso. Creo que necesitas guardar tu maleta y pensarlo un poco más. Entonces dices, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué dicen mis deseos internos? ¿Qué dicen mis convicciones internas? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen mis circunstancias? Mis circunstancias comienzan a decir que hay que revisar esto. Quizá esto no puede ser lo correcto.
Entonces la cuarta pregunta que hago es, ¿qué dicen mis amigos? No solo aquellos que son lo suficientemente buenos para estar de acuerdo con las cosas que sugiero. El libro de Proverbios en particular habla de esto. Proverbios capítulo 12, verso 15 dice, un hombre sabio escucha consejo. Él escucha. Proverbios 19 dice, escuchen el consejo y ganen sabiduría. Proverbios 20, verso 18, afirma tus planes con buenos consejos. Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Eso dice en Proverbios. Y dice otra vez, el hombre sabio, cuando hace planes, busca consejo. Ahora la palabra operativa es consejo. Y si yo voy a ver a mis amigos, probablemente me darán algunas preguntas difíciles acerca de las Islas Canarias. Dios no te llamó a Canadá solo hace poco tiempo. ¿Cómo es que de repente estás pensando en trasladarte a las Islas Canarias? ¿Cuánto sabes acerca de las Islas Canarias? No mucho. Probablemente van a decir, creemos que debes estar cansado del clima. No fue ese canal en la jaula de tu amigo lo que puso esa idea en tu mente. Tampoco suena como si fuera de Dios para mí. Y la quinta cosa que yo mismo me preguntaría es hacia dónde parece apuntar la brújula. Hay una brújula que Dios pone en nuestros corazones. ¿Hacia dónde parece apuntar la brújula? Les diré cómo en el pasado yo he hecho para aclarar mi propia vida. Tomo una hoja de papel y escribo en la parte superior de la hoja un tema en particular. Trazo una línea en la mitad y escribo en un lado a favor y en el otro lado en contra. Yo tomo nota de lo que pienso en cosas a favor y muchas otras cosas que pienso están en contra. Y en el transcurso del tiempo descubrirás, si eres consistente con esto, y reflexionas sobre esto y permaneces orando por esto, que una de las líneas empezará a crecer y la otra a disminuir. Cuando me gradué de la universidad, no estaba muy seguro cuál sería mi futuro y en un poco tiempo tenía 6 invitaciones para unirme a 6 diferentes organizaciones para trabajar con ellos. No sabía cuál de estas 6 era la correcta, decidí apartarme unos días y llevé conmigo solo una Biblia y un cuaderno para tomar notas y 6 hojas de papel, con una línea en medio y en el nombre de cada una de estas organizaciones en la parte superior, cosas a favor en una columna y cosas en contra en la otra columna. Tomé estas 6 hojas y cada día las miraba y pensaba acerca de esto y oraba, las cambiaba y al final de ese par de días, solo un par de días en este caso, la línea a favor en todas se acortó y la línea en contra en todas se alargó. Al final de ese par de días llegué a una conclusión, que ninguna de esas 6 cosas era la correcta para mí. En otras ocasiones, con otros asuntos, he tenido esas hojas de papel por meses e incluso por más de un año, aunque estas líneas comiencen a cambiar. Y una línea se vuelve más larga y la otra más corta. Y es así como esto se convierte en un indicador que por supuesto no significa que es el único medio para discernir la voluntad de Dios. Pero es un indicador que he encontrado útil para determinar y ver claramente cuál puede ser la voluntad de Dios. Así estos 5 puntos, ¿qué dicen mis convicciones? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen mis circunstancias? ¿Qué dicen mis amigos, quienes me conocen? ¿Qué dice la brújula interna? Cuando todas estas cosas 5 apuntan y señalan la misma dirección, existe una alta posibilidad que sea el momento de decir este es el lugar para moverme. Ahora bien, esto es algo que no estará 100% seguro, hasta 90%, tal vez 80% seguro, y en fe darás un paso adelante. Y cuando tú lo haces así, la confirmación generalmente viene de manera retrospectiva. Casi en todas las decisiones importantes que he tomado en mi vida, pese a haber estado seguro de lo que es correcto, siempre ha habido un pequeño pensamiento que inquieta, supón que esto no es lo correcto. Pero es cuando tú das un paso adelante en fe que la confirmación aparece, aun cuando miro atrás en mi vida, que en muchas maneras Dios me ha guiado. En el momento que no había evidencia clara, miro otra vez en retrospectiva y veo que Dios me ha guiado, porque en realidad Dios está más preocupado en guiarnos que nosotros en ser guiados. En todos tus caminos reconoce a Dios y Él enderezará tus veredas. Eso es parte de la promesa, eso es parte de lo que implica ser cristiano. Él enderezará tus veredas si confías en Él. Pero no es sentarse pasivamente y decir, bueno, me van a llevar allí. Tú tienes que levantarte e ir. Eso es levantándose y haciendo lo que involucre en estas decisiones. Sin embargo, mientras lo haces, puedes mirar atrás con seguridad, ver que Dios te ha guiado. ¿Qué ocurre si tú haces una decisión equivocada?
Bueno, si tomas una decisión errada, no te preocupes, porque en Isaías capítulo 30, verso 21, en Isaías capítulo 30, verso 21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Ciertamente fue lo que sucedió a Pablo. En Hechos capítulo 16, Pablo estaba en su segundo viaje misionero. En Hechos 16, verso 6 dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había pedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Pablo deseaba ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo lo detuvo. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Él fue hacia la derecha, el Espíritu Santo dijo: no quiero que vayas a Asia. Él fue hacia Bitinia a la izquierda y el Espíritu Santo dijo: no, yo no quiero que vayas a Bitinia. Y así dice, durante la noche Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que estaba de pie y le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Ahora, esta es una de las pocas veces en que se registra algún antecedente acerca de Pablo siendo guiado en sus viajes misioneros. ¿Por qué? Porque Pablo comenzó a ir equivocado. Bitinia, no, dijo el Espíritu. Entonces lo correcto es Asia, no, dijo el Espíritu. Estoy atrapado, no sé qué hacer, pensó Pablo. Esa noche tuvo una visión: ven a Macedonia, que está en Filipo, Grecia. La primera vez que Pablo iba a Europa, la primera vez que el Evangelio iba a Europa. Si Dios está más interesado en guiarnos que nosotros en ser guiados, no debemos llenarnos de pánico por un error, porque Proverbios 16 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, y él tiene, pero sus pasos los dirige el Señor. A veces cuando el Señor determina algo que puede ser diferente a lo que planeaste, algunos pueden sentirse decepcionados porque han sentido que Dios estaba guiándolos y no funcionó. No tengas temor por eso. Donde estás es donde Dios desea que estés y lo ha reconocido en todos tus caminos. Él dirige tus pasos y te pone en el lugar correcto, en el momento oportuno, en el propósito correcto, pero podría salir de la voluntad de Dios. Eso realmente viene cuando comienzas a desatender la voluntad de Dios. Comienzas a sentir: bueno, yo sé que en la Biblia dice que no deberías hacer o deberías hacer esto, pero lo estoy haciendo diferente. Pero cuando desobedecemos por alguna razón la voluntad de Dios, comenzamos a perder el contacto con la voluntad personal de Dios que tiene para nuestras vidas. Pero una de las grandes cosas de la vida es la habilidad de despertarnos en la mañana y decir: Padre, yo deseo darte gracias, tú tienes una agenda para hoy. ¿Cuál es el orden del día? Cuando te reconozco, yo confío que tú diriges mis senderos. No hay un sentido consciente de eso. Solo lo descubrirás inconscientemente. Él te pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para el propósito correcto. Y en cada situación dices: gracias, Señor. Tú sabes qué haces en mi vida. Puedo confiar en ti en esto. ¿Tiene sentido? Eso es experimentar la voluntad de Dios. Esperamos que las enseñanzas del Dr. Charles Price le permita comprender el verdadero propósito de Dios para su vida. Gracias por su atención y amable compañía. Los esperamos en el próximo mensaje del Dr. Price.